Continuando con la teoría número 13, ya partimos de la base que tenemos la definición de lo que es una integral definida, la habíamos visto como límite cuando la norma tiende a cero de la suma del área de los rectángulos, que habíamos definido anteriormente, eso era lo que definíamos por la integral definida. Bueno, vamos a ver algunas propiedades. La primera proposición que tenemos es que si f de x es mayor o igual que 0, entonces la integral definida entre a y b de f de x respecto de x es igual al área debajo de la gráfica de f sobre el eje x de A hacia B. Si tenemos que A es más grande que B, fíjense que el A es lo que habíamos definido anteriormente como el límite inferior y el B como límite superior. Si tenemos que A es más grande que B, entonces la integral entre A y B de f de x va a ser igual a menos la integral entre B y A de f de x. Estamos intercambiando los límites de integración y le cambiamos el signo, digamos, el opuesto va a ser igual. Si tenemos que es igual a 0, si A es igual a B, si tenemos que A es igual a B, vamos a tener que la integral entre A y A de una función cualquiera, de f de x en este caso, va a ser igual a 0. Y como teorema tenemos que si f es continua o monótona, en el intervalo cerrado a B, es integral a B. Es decir, que esta integral definida que tenemos acá va a existir. Va a existir el límite que habíamos mencionado anteriormente. Eso es lo que decimos cuando es integrable en AB. Como observación, podemos mencionar que si f es discontinua en ciertos puntos del intervalo cerrado a B, entonces la integral de entre a y b de f de x respecto de x podría existir o no. Si f solo tiene una cantidad finita de discontinuidades y todas son evitables, o sea que si tiene una cantidad finita, un número finito de discontinuidades y todas ellas son evitables, o son discontinuidades de salto, que solamente repetimos discontinuidades evitables, o de salto y de salto finito, digamos que ninguna de las discontinuidades, ninguna que uno de los límites laterales tiende al infinito, entonces vamos a tener que f es continua a trozos y va a ser integrable. ¿Está bien? En el caso de que, repito, tengamos un número finito de discontinuidades que son evitables o de saltos finitos, o sea que ninguna tiende al infinito, vamos a tener que la función es continua a trozos y vamos a decir que es integrable. Algunas propiedades muy interesantes de la integral definida. Si nosotros tenemos la integral entre a y b de una función c, una función constante, entonces la integral entre a y b de este c respecto de x va a ser igual a c multiplicado por b menos a, para cualquier valor c en los reales. Si tenemos que la integral entre a y b de f de x más o menos otra función g de x respecto de x, esto lo vamos a poder separar en dos integrales, y va a ser la integral entre a y b de f de x, más o menos, dependiendo de lo que hayamos tenido anteriormente, la integral entre a y b de g de x respecto de x. Cuando tenemos una constante, multiplicando una función, y estamos integrando la función, vamos a tener que es la integral entre a y b de c respecto de f de x respecto de x, la constante c la podemos sacar afuera, es la integral entre a y b de f de x respecto de x para cualquier valor c en los reales. Por último, tenemos que la integral entre a y b de f de x respecto de x es igual a la integral entre a y c de f de x respecto de x más la integral entre c y b de f de x respecto de x. Y algunas propiedades sobre el orden de la integral son las siguientes. Tenemos que la función f de x es mayor o igual que 0, cuando tenemos que x está entre a y b. Entonces la integral entre a y b de f de x respecto de x va a ser mayor o igual que 0. Si tenemos dos funciones de forma tal que f de x es más grande o igual que g de x para todo x que está entre a y b, vamos a tener que la integral entre a y b de f de x respecto de x va a ser más grande que la integral entre a y b de g de x respecto de x. Y si tenemos que la función f de x está entre un m y un m mayúscula cuando x está entre a y b, entonces la integral entre a y b de f de x respecto de x va a estar entre m por b menos a minúscula y m mayúscula por b menos a. Y por último, el valor absoluto de la integral entre a y b de f de x respecto de x es menor o igual que la integral entre a y b, va a ser más chica que la integral entre a y b, que el valor absoluto de la función f de x respecto de x. Es decir, cuando tenemos valor absoluto de la función, es más grande esto
que el valor absoluto de toda la integral. Bueno, vemos cómo se demuestra esto. La propiedad número 1 se puede demostrar de forma trivial. La demostración es trivial. Y esto deviene a que esta integral representa un área. Y nosotros vimos en la primera diapositiva que el área estaba representado por un número no negativo. Así que sí o sí tiene que ser mayor o igual que 0. Si está representando un área, la integral definida, el área bajo la curva, es un número mayor o igual que 0. O sea que esto es trivial porque la integral representa un área. Trivial, ya que la propiedad número 2. Nosotros tenemos que, por hipótesis, que f de x es mayor o igual que g de x para todo x perteneciente al intervalo cerrado B. Y esto es lo mismo que decir que f de x menos g de x es mayor o igual que 0. Y por lo tanto, por la propiedad anterior, por lo que acabamos de mostrar, tenemos que la integral entre e b de f de x menos g de x respecto de x va a ser mayor o igual que 0. Por la propiedad número 2 de las propiedades de la integral definida, tenemos que, esto es lo mismo que decir, la integral entre b de f de x respecto de x más, menos en este caso, la integral entre b de g de x respecto de x, y esto va a ser mayor o igual que 0. Y esto es equivalente a decir que la integral entre b de f de x respecto de x es mayor o igual que la integral entre b de g de x respecto de x, que es lo que queríamos demostrar. La propiedad número 3 sale también, es inmediata de 2 y de 1, ya que vamos a considerar las funciones m como una función constante y la función m mayúscula como una función constante, y utilizamos también la propiedad de la integral definida, la propiedad número 3, que nos decía, perdón, la propiedad número 1 de las propiedades de la integral definida, esto es de las propiedades de la integral definida, que nos decía que la integral entre a y b de una constante es igual a c por b menos a. Y el 4 se los dejo como ejercicio para que resuelvan. Estas propiedades nos van a facilitar el poder demostrar este teorema, que es uno de los más importantes en la materia. Es el teorema fundamental del cálculo. Y lo que nos dice es que si tenemos que f es continua, en el intervalo cerrado b, y la función g, que podemos definir como g de x, igual a la integral entre a y x de f de t respecto de t, cuando el x está entre a y b, es continua en el intervalo cerrado y b, y diferenciable en el intervalo abierto a b. Y es tal que la derivada g' de x es igual a f de x. Bueno, vamos a ver cómo se demuestra esto. Vamos a comenzar. Consideramos x y x más h perteneciente al intervalo AB abierto. Nosotros vimos recién, se me pone al costado, que g de x es igual a la integral entre a y x de f de t respecto de t cuando tenemos que a es menor o igual que x menor o igual
que b. Bien, partimos de un x y un x más h perteneciente al intervalo abierto b. Entonces, tenemos que g definido en x más h menos g de x, esto es igual a, por la definición que vimos recién, g de x más h va a ser reemplazar a x por x más h, así que nos va a quedar igual a la integral entre a y x más h de f de t respecto de t, menos la integral de a entre a y x de f de t respecto de t. Por propiedades que vimos en las diapositivas anteriores, sabemos que la integral entre a y x más h la podemos separar en dos integrales, una integral entre a y x y otra entre x y x más h, así que esto va a ser igual a la integral entre a y x de f de t respecto de t más la integral entre x y x más h de f de t respecto de t. Estamos partiendo esta integral en estas dos integrales. Menos lo que teníamos antes, en la integral entre a y x de f de t respecto de t. Bien, como podemos ver, tenemos la integral entre a y x de f de t respecto a t, menos la integral entre a y x de f de t respecto a t, así que estas dos no está sumando, no está restando, las se anulan y nos queda que esto es igual a la integral de, copio arriba para tener más espacio, x más h de f de t respecto a t. Luego, si consideramos h distinto de 0, lo que podemos decir es que g de x más h menos g de x sobre h es igual a, estamos dividiendo por h, lo mismo que multiplicar por 1 sobre h, 1 sobre h multiplicando la integral entre a, entre, perdón, x y x más h de f de t respecto de t. Y esto lo vamos a separar en dos casos. Vamos a primero considerar el caso de que sea h distinto de 0. Que h sea mayor que 0. Bueno, si h es mayor que 0, como f es continua, en el intervalo cerrado x más h, por el teorema Bolzano-Weierstrass, tenemos que existen un u y un b. Entonces vamos a escribirlo. Como f es continua, por hipótesis que teníamos que era continua en el intervalo cerrado AB, y en particular x y x más h estaban dentro del abierto AB, así que en particular están dentro del cerrado, también van a ser continua en el intervalo cerrado x más h. Por el teorema Bolzano-Weierstrass, existen un u y un b en el intervalo x más h cerrado, tales que el más chiquito, el m, es igual a un f en u, que va a ser menor o igual que f de t, que esto es más chico que el m mayúscula, al máximo, que es igual a un f en b. ¿De color? Un f en b. Para todo t perteneciente al intervalo x más h. ¿Qué estamos diciendo? Bueno,
El teorema lo que nos afirmaba es que, como la función es continua en un desarrollo acotado, siempre había un máximo y un mínimo absoluto dentro de este intervalo. En particular, nosotros los vamos a considerar U y B, tales que el M minúscula, el más chiquito, sea igual al F en U, y el M mayúscula, el más grande, sea igual a F en B. Y estos siempre van a estar, digamos, van a ser más chicos y más grandes para todo X, para todo T, en el intervalo X más H. Bueno, ahora vamos a usar las propiedades. Ahí vamos a borrar un poquito. Bueno, por las propiedades que vimos en las diapositivas anteriores, nosotros tenemos que es la integral entre X y X más H, de como M es más chico que f de t, en particular vamos a tener que la integral de M, que tenemos acá, va a ser menor o igual a la integral entre X y X más H, el mismo intervalo de integración que definimos de f de t respecto de t, que es lo que tenemos acá, y eso va a ser menor o igual que la integral de entre X y X más H de la M mayúscula respecto de t, que es la que tenemos acá. Bueno, como son constantes, M minúscula y M mayúscula, esto va a ser igual a M por X más H menos X, o sea que va a quedar M por H, ¿sí? Menor o igual que, esto lo dejamos como está, X más H, F de t respecto de t, y esto va a ser menor o igual que M mayúscula multiplicado por H. Como H es mayor que 0, que lo consideramos en este caso, nos va a quedar M menor o igual que 1 sobre H, integral entre X y X más H, de F de t respecto a t, dividimos por H en los tres miembros. Entonces en las tres expresiones, entonces nos queda M menor o igual que 1 sobre H de la integral, menor o igual que M. Y recién vimos que M es igual a F en U, y el M mayúscula dijimos que es igual a F en B, donde U y B, y esto es muy importante, pertenecen al intervalo cerrado X y X más H. Si tomáramos también H menor que 0, nos vamos a encontrar con un caso completamente análogo. Y obtenemos un caso análogo. Análogo significa que se puede llegar a lo mismo usando pasos similares, y lo dejo como ejercicio que lo realicen. Bien, ¿y qué es lo que vamos a tener? Cuando H tiende a 0, tanto por izquierda como por derecha, porque ya tendríamos los dos casos, el que acabamos de hacer y el que queda como ejercicio, lo que vamos a tener es que como el U y el B, U y B pertenecen al intervalo X, X más H, que es lo que mencionamos acá, como U y B están ahí, entonces si H tiende a 0, lo que vamos a tener es que X y X más H, el H se acerca cada vez más a la X, digamos a 0, o sea que el segundo, digamos, la segunda expresión del intervalo, el intervalo extremo superior, se acerca cada vez más a X, entonces vamos a tener que U va a tender a X, y también B va a tender a X. El intervalo lo que está sucediendo es que se está haciendo cada vez más pequeño. Entonces, lo que tenemos acá, es decir, lo que tenemos ahora, es que cuando H tiende a 0, acá vamos a tener que esto va a tender a f de x, y esto también va a tender
a f de x cuando h tiende a 0. ¿Y qué tenemos? Como habíamos visto anteriormente, lo que tenemos, esta expresión que tenemos acá, la podemos reemplazar y la vamos a cambiar por g de x más h menos g de x sobre h. Es decir, esto lo podemos cambiar por g de x más h menos g de x sobre h. Y esto, lo que estamos diciendo, es que cuando el límite, cuando h tiende a 0, esto nos da f de x, y acá vamos a tener, un poquito mejor, cuando el límite cuando h tiende a 0 nos da f de x. Es decir, que como el extremo inferior nos da que cuando h tiende a 0 tiende a f de x, el extremo superior nos da cuando h tiende a 0 tiende a f de x, por teorema del encaje, lo que vamos a tener es que el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h nos va a dar f de x. Y el límite cuando h tiende a 0 de g de x más h menos g de x sobre h no es otra cosa que la definición de la derivada de g de x. Así que esto es lo mismo que decir que g' de x es igual a f de x. Por lo tanto, hemos demostrado que g es derivable en el intervalo AB abierto y por lo tanto también va a ser continua en el intervalo AB abierto. Es decir, por lo tanto, g es derivable en AB y por lo tanto también va a ser continua. Continua en el intervalo abierto AB. Y como nos pide continuar en el cerrado, nos faltaría ver qué sucede cuando x es igual a y cuando x es igual a b. Bueno, la continuidad se demuestra usando límite a derecha y límite a izquierda, que se lo dejo como observación, como ejercicio. Bueno, como observación, tenemos que con la notación de Leibniz, para las derivadas, podemos escribir el teorema de la siguiente forma. Podemos decir que d sobre dx, la integral entre a y x de f de t respecto de t es igual a f de x. Veamos entonces algunos ejemplos donde utilizamos este teorema que acabamos de ver. Uno de los ejemplos podría llegar a ser, digamos, que nos pidan que calculemos la recta tangente a la curva g de x, y la curva g de x nos la están dando de la siguiente forma, donde está expresada como la integral entre 0 y x de raíz cuadrada de 1 más t cuadrado respecto de t, diferencial t. Bien, lo que vamos a poder utilizar en este caso es el teorema fundamental de cálculo. Nosotros sabemos, estamos buscando la recta, vamos a hacerlo primero. Sabemos que la recta tangente es de la forma y igual a, como nuestra función es g de x, la pendiente de la recta tangente es la derivada en el punto de tangencia, en este caso va a ser para x igual a 0, así va a ser g' en 0 multiplicada por x menos 0 más g en 0. Entonces, básicamente lo que tenemos que determinar es cuánto vale g' en 0 y cuánto vale g en 0. Bueno, para calcular g' en 0, primero calculamos g' en x. Y acá es donde entra en juego el teorema fundamental de cálculo integral que acabamos de ver.
según el teorema fundamental del cálculo integral, nosotros vamos a tener que g' de x es igual a la raíz cuadrada de 1 más x al cuadrado, como tenemos la integral entre 0 y x de esta expresión, nuestra derivada va a ser 1 más, y en lugar de t cuadrado, x al cuadrado. Bien, entonces, como g' de x es igual a raíz cuadrada de 1 más x cuadrado, vamos a tener que g' en 0 es igual a la raíz cuadrada de 1 más 0 al cuadrado, y esto es igual a 1. A su vez, tenemos que saber cuánto vale g en 0. G en 0 resulta ser la integral entre 0 y 0 de la raíz cuadrada de 1 más t cuadrado respecto de t. Y esto lo habíamos visto por definición, que es igual a 0. Por lo tanto, vamos a tener que la recta tangente que nos solicita la consigna es y igual a x. Tenemos que la pendiente es 1. Sería 1 por x menos 0 más 0, así que nos queda que es y igual a x. Bueno, continuando con el segundo ejemplo, nos pide que determinemos la derivada respecto de x de la integral entre 1 y x a la cuarta de secante dt respecto de t. Bueno, acá tenemos que tener bien en cuenta que acá tenemos la integral entre 0 y x a la cuarta, no entre 0 y x. Es por eso que nos va a demandar este ejercicio que antes, para poder utilizar el teorema fundamental del cálculo integral, que antes hagamos una sustitución. Y la sustitución que vamos a hacer es u igual a x a la cuarta. De esta forma, nosotros vamos a tener que la derivada respecto de x, de la integral entre 1 y x a la cuarta, de secante de t es igual a d sobre dx, integral entre 1 y en vez de x a la cuarta ponemos u. Y acá tenemos lo mismo, secante de t, diferencial t. Bien, según el teorema fundamental del cálculo, fíjense que acá lo único que tenemos que tener en cuenta, muy en claro, es que acá tenemos una x, y acá no tenemos una x, tenemos una u. Entonces, lo que vamos a utilizar es la regla de la cadena. Por el teorema fundamental del cálculo y la regla de la cadena vamos a tener que esto es igual a secante de u multiplicado por du respecto de x. O sea que estamos haciendo la derivada. Esto es lo mismo que cuando nosotros calculábamos, por ejemplo, la derivada respecto de x de una función que tenía expresado una función, una variable u que estaba también respecto de x, esto, por regla de la cadena, nos queda igual a f' en u multiplicado por u' de x. Bueno, esto es lo que está sucediendo acá. Esto es igual a secante de u por du respecto de x. Entonces, como u es igual a x a la cuarta, esto va a ser igual a secante de x a la cuarta multiplicado por la derivada de u respecto de x, que es igual a 4x al cubo. Bueno, calcular integrales definidas no siempre va a ser tan complicado, y para eso entra en juego el teorema fundamental del cálculo, segunda parte. Este teorema lo que nos dice es que si la función f es continua, muy importante que sea continua, en el intervalo cerrado a b, entonces la integral entre a y b de f de x respecto de x va a ser igual, es igual a f en b menos f en a, donde f es cualquier primitiva de la función f que tenemos en el integrando. O sea que cuando nosotros tengamos que resolver una integral definida de una función, si esta función es continua en el intervalo donde estamos integrando, vamos a tener que, con solo conocer una primitiva, vamos a poder determinar, reemplazando en b y en a, cuánto va a valer la integral definida. Bueno, veamos la demostración de este teorema. Lo que nos decía este teorema es que la integral entre a y b de f de x respecto de x es f mayúscula en b menos f mayúscula en a, donde f es cualquier primitiva de f. Entonces nosotros lo que vamos a hacer ahora es
definimos una g de x igual a la integral entre a y x de f de t respecto de t. Bien, nosotros sabemos que por el teorema fundamental del cálculo integral, tenemos que g' de x es igual a f de x. Entonces, digamos, básicamente la conclusión, la tesis del teorema fundamental del cálculo integral. Entonces tenemos que g es una primitiva de f. Bien, si f es cualquier otra primitiva, en mayúscula, es cualquier otra primitiva, de nuestra función f minúscula en el intervalo AB, sabemos que f y g, lo habíamos visto antes, difieren en una constante. Entonces, f mayúscula acá, sabemos que f mayúscula y g en una constante. Entonces sería cuando tenemos dos primitivas de una misma función f minúscula. Y esto significa que, es decir, que difieren la constante, es decir, que nuestra f de x va a ser igual a la g de x más alguna constante c. Bueno, esto vamos a marcarlo, vamos a borrar un poquito. Bueno, a su vez, tenemos que, si x es igual a, lo que nosotros tenemos es que g evaluado en a es igual a la integral entre a y a de f de t respecto de t. Como vimos recién, esto por definición es igual a 0. Y por lo tanto, luego, f en b menos f en a, que difieren en una constante, con g de x, o sea, va a ser lo mismo que g, como tenemos esto aquí, es lo mismo que decir g en b más c menos g en a más c. Y esto es lo mismo que decir g en b más c menos g en a dijimos recién que es 0, y vamos a tener menos c. Por lo tanto, el más c y el menos c se nos van a ir, así que vamos a tener que f en b menos f en a es igual a g en b. Que por como habíamos definido a g en b, a g de x, esto es igual a la integral entre a y b de f de t respecto de t. Por lo tanto, es lo que estamos diciendo aquí, por lo tanto, la integral entre a y b de f de t respecto de t es igual a f en b menos f en a, que es lo que queríamos demostrar. Bueno, supongamos que nos piden, un ejemplo, veamos, nos piden que determinemos el valor de la integral definida entre menos 2 y 1 de x al cuadrado más 3x, estamos integrando respecto de x.
Bueno, lo primero que tenemos que determinar es una primitiva cualquiera de esta función, y nosotros sabemos que si al conocer la primitiva va a ser, tenemos la f mayúscula evaluada en el extremo superior, menos f mayúscula evaluada en el extremo inferior. O sea, va a ser f en b menos f en 1 menos f en menos 2. Bueno, en este caso nuestra f minúscula es x cuadrado más 3x, así que tenemos que calcular una primitiva. Tenemos que x cuadrado más 3x es un polinomio, es una función cuadrática, por lo tanto es continua en todos los reales, en particular lo va a hacer en el intervalo cerrado menos 2, 1. Siempre es muy importante que chequen si realmente la función es continua en el intervalo donde estamos integrando, ya que si no, no podríamos aplicar el teorema que vimos recién. Bueno, una primitiva de esta función es sencillo calcular, es un polinomio, así que podemos considerarlo como x al cubo sobre 3 más 3x cuadrado sobre 2. Y para mencionar que vamos a estar utilizando la regla de Barrow, o el teorema fundamental del cálculo segunda parte, digamos, lo escribimos de esta forma y escribimos ahora una raya vertical con los extremos de integración, 1 y menos 2, para representar que vamos a evaluarla primero en f en 1 y le vamos a restar f en menos 2. Es decir, esto es igual a 1 al cubo sobre 3 más 3 por 1 al cuadrado sobre 2, no es necesario paréntesis, pero lo estoy pidiendo para agruparlo, menos, aquí sí es necesario paréntesis, pues estamos restando, menos 2 al cubo sobre 3, más 3 por menos 2 al cuadrado sobre 2. Estamos haciendo, si nuestra f mayúscula fuese x cubo sobre 3 más 3x cuadrado sobre 2, f en 1 menos f en menos 2. Bueno, y ahora lo calculamos. Esto es igual a 1 al cubo sobre 3, nos queda 1/3, más 3 medios. Acá nos queda 8/3 menos 8/3. Y acá nos va a quedar más. 3 por 4, 12. Dividido 2, 6. Bien, es decir, si realizamos la cuenta, esta integral va a ser igual a 41 sobre 6 negativo. Bien, algo que tenemos que tener muy en cuenta es que cuando resolvemos integrales definidas, lo que nos está dando en este caso es un número, digamos, nos va a dar valores numéricos, y cuando estamos realizando integrales que no están definidas, como las que vimos anteriormente, nos da un conjunto de funciones. No hay que confundir una cosa con la otra. Las integrales definidas nos van a dar como resultado un número. Ahora veamos otro ejemplo. Si nos pidiera la integral entre 0 y pi de coseno de x más 1, entonces estamos integrándolo respecto de x, vamos a realizar el mismo procedimiento. Primero chequeamos que la función sea continua, es una función trigonométrica, coseno de x, coseno sabemos que es continuo en todo su dominio, en todos los reales. Y bueno, el más 1 lo está desplazando una unidad hacia arriba, así que coseno de x más 1 es una función continua en todos los reales. En particular lo va a hacer en el intervalo 0pi. Es por ello que podemos decir, podemos aplicar el teorema que vimos recién, y podemos decir que esto es igual a la integral del coseno. ¿La piensan? Una primitiva para calcular una primitiva del coseno es lo mismo que integral del coseno, así que en este caso es seno de x, sabemos que es una de sus primitivas, y una primitiva de 1 es x. Si ustedes acá hubiesen elegido como primitiva x más 3, el resultado sería completamente análogo, ya que cuando nosotros realizamos f en b menos f en a, en este caso va a ser f en pi menos f en 0, este 3 va a aparecer repetido, va a aparecer cuando calculemos f en b y cuando calculemos f en a, por eso que va a aparecer dos veces y se va a anular. Cualquiera sea la constante que le estemos sumando acá, al realizar f menos f en a va a desaparecer, así que es indistinto si lo ponen o no. Sería correcto también si lo ponen.
Pero bueno, en este caso vamos a tratar de realizar la menor cantidad de cálculos posibles, así que elegimos seno de x más pi como una primitiva de coseno de x más 1, una de las infinitas primitivas que tiene. Aplicamos la regla de Barrow y esto va a ser esta evaluada entre 0 y pi. Así que esto es igual a seno de pi más pi menos seno de 0 más 0. Bueno, calculamos cuánto vale el seno de pi vale 0, el seno de 0 también vale 0, así que la expresión de la que estamos restando, toda esta expresión es igual a 0. Esto es igual a 0, así que esta integral definida resulta ser igual a pi. Como hemos visto anteriormente, no siempre vamos a poder encontrar una primitiva de una función de manera tan sencilla como vimos en los ejemplos anteriores. O sea, algunas primitivas pueden llegar a ser un poco más complejas. Para ello, en algunos casos vamos a poder utilizar una regla de sustitución para integrales definidas, y lo que nos dice esta proposición es que si tenemos que la función g' de x, g' es continua en el intervalo cerrado a b, y la función f también es continua en la imagen de g, entonces lo que vamos a tener es que la integral entre a y b de f compuesta con g de x, o sea, f evaluada en g de x, multiplicada por la derivada g' de x, fíjense que lo que estamos haciendo es básicamente regla de la cadena, va a ser igual a la integral evaluada entre g de a y g de b de f de t respecto de t. Bueno, pero ¿qué nos va a significar esto a la hora de realizarlo en la práctica? Si nosotros tenemos que resolver, por ejemplo, la integral entre 0 y 4 de la raíz cuadrada de 3x más 4 respecto de x. Bueno, si ustedes tuvieran que resolver la primera integral que tenemos ahí, si la consigna hubiese dicho la raíz cuadrada de 3, la integral de la raíz cuadrada de 3x más 4 respecto de x, ustedes lo que hubiesen dicho es, bueno, yo realizo una sustitución, tomamos 1 igual a 3x más 4, de u es igual a 3 de x, es lo mismo que decir que 1/3 de u es igual a dx, y hubiesen dicho que esta integral resulta ser igual a la integral entre de la raíz cuadrada de u multiplicado por 1/3 de u. Pero ¿qué sucede? Nosotros estamos diciendo la integral entre 0 y 4. ¿Está bien? Entonces, tenemos que tener en cuenta este intervalo de integración, y no sería correcto en este caso decir que la integral de raíz cuadrada de u por 1/3 de u la vamos a evaluar entre 0 y 4. Lo que tenemos que tener en cuenta es que x varía de 0 hasta 4. Cuando x es igual a 0, lo que sucede con u es que es igual a 3 por 0 más 4. Es decir, que u, en este caso, vale 4. Cuando x es igual a 4, u es 3 por 4 más 4, es decir, 12 más 4, que es 16. Entonces, en este caso, esta integral va a ser igual a la integral entre 4 y 16 de la raíz cuadrada de u por 1/3 respecto de u. Y esta integral ya la saben resolver. Esto va a ser la integral, vamos a verlo un poquito antes, entre 4 y 16, 1/3 de u elevado a la 1 medio respecto de u, es decir, 1/3 u a la 3 medios sobre 3 medios entre 16 y 4. Ahora realizamos la regla de Barrow. Nos queda igual, obviamente tenemos que tener en cuenta que raíz cuadrada de u o raíz cuadrada de 3x más 4 es una función continua en el intervalo cerrado 0, 4, o en este caso el intervalo cerrado 4 raíz 16. Esto es igual a, reemplazamos, nos va a quedar 1/3 de 16, vamos a comer un poquito mejor, tenemos
un tercio y un noveno, así que y sobre 3 medios, así que nos queda 2 novenos. De 16 elevado a la 3 medios, menos 2 novenos de 4 elevado a la 3 medios. Si realizan las cuentas, esto le va a dar, 16 a la 3 medios es 4 al cubo, que es 64, por 2, 128 novenos, menos raíz cuadrada de 4 es 2, el cubo nos queda 8, por 2, 16 novenos. Y esta recta nos termina quedando igual a 112 sobre 9. 112 no múltiplo de 3, así que nos va a quedar que es la expresión más pequeña que le podemos dar. Bien, esta sería la respuesta a la integral que tenemos en el ejemplo. Si en cambio estamos resolviendo la segunda. Bueno, ustedes en realidad no es necesario que siempre analicen los intervalos de integración y se fijen el valor de u y demás. También lo que pueden llegar a hacer es plantear aparte, como un cálculo auxiliar, determinar cuánto es la integral digamos, sin tener extremo de integración del logaritmo natural de x sobre x respecto de x. Esto ustedes saben que es igual, entonces son u igual al logaritmo natural de x, de u es igual a 1 sobre x de x, así que esta integral les queda que es u respecto de u, y es u cuadrado sobre 2 más c. Es decir que es igual a logaritmo natural de x al cuadrado más c sobre 2 y más c. Bien, por lo tanto ustedes pueden decir ahora que logaritmo natural de x al cuadrado sobre 2 es una primitiva de logaritmo natural, es decir, que acá podemos decir que por lo tanto logaritmo natural de x al cuadrado sobre 2, sin el más c, sin ninguna constante sumándole, es una primitiva de logaritmo natural de x sobre x. Y por lo tanto, como la función logaritmo natural de x sobre x es continua en el intervalo cerrado 1e, eso hay que chequearlo, pero como es cociente de funciones continuas, el logaritmo natural de x es continua en todo su dominio, 1e está dentro del dominio, así que está contenido. Y x también es una función continua, así que esta integral va a ser igual a, utilizamos la primitiva que acabamos de calcular, logaritmo natural de x al cuadrado sobre 2 evaluada entre 1 y e. Esto es igual a logaritmo natural de e sobre 2 al cuadrado menos logaritmo natural de 1 al cuadrado sobre 2. Logaritmo natural de e es igual a 1, así que esto va a ser igual a 1 medio al cuadrado, que es igual a 1 cuarto. Y logaritmo natural de 1 es igual a 0, así que nos va a quedar menos 0. Por lo tanto, la integral es igual a 1 cuarto. Cualquiera de los dos mecanismos que utilizamos son completamente válidos para calcular las dos integrales que acabamos de resolver. Y para finalizar este video, vamos a ver qué sucede con las integrales simétricas. Bueno, si tenemos que f es una función continua en el intervalo cerrado menos a, no tenemos, digamos, menos a y a un número mayor que 0, no necesariamente, pero en este caso estamos mayor que 0, tenemos que si f es una función par, recordemos que las funciones pares eran simétricas con respecto al eje y, entonces lo que tenemos es que la integral entre menos a y a de f de x es igual a 2 por la integral entre 0 y a de f de x. O sea que lo que está sucediendo es que en lugar de integrar entre menos a y a, estamos integrando entre 0 y a, y es el doble que si tomamos la mitad del intervalo. Ahora, si la función resulta ser impar, entonces tenemos que
la integral entre menos a y a de f de x respecto de x, esta integral, como es impar, recordemos que impar significaba que era simétrica con respecto al origen de coordenadas, vamos a tener que la integral en este caso va a ser igual a 0. Bueno, supongamos que tenemos las siguientes funciones graficadas, donde aquí tenemos igual a una f de x, que es un resultado de una función par, y acá tenemos igual a g de x, que resulta ser una función impar. Bueno, supongamos que es par y es impar. Aquí tendríamos, por ejemplo, menos a y a. Y podríamos ver que la integral entre menos a y a, en este caso, bueno, más o menos, como si recordamos cómo arrancamos a trabajar con lo que nos estaba representando, si la función efectivamente es par, que tal vez la gráfica no está colaborando mucho, lo que nosotros tendríamos es que esta porción del área bajo la curva y esta área bajo la curva, como es una función par, son iguales. Por lo tanto, es por ello que tenemos que la integral entre menos a y a de f de x respecto de x va a ser igual al doble que la integral entre 0 y a de f de x, porque el área bajo la curva entre menos a y a va a ser el doble que el área entre 0 y a. Y lo que sucede acá, en lo que tenemos en la función impar, ya acá tendríamos menos a, y por ejemplo, supongamos que el a lo tendríamos acá, suponiendo que la gráfica que tenemos ahí es de una función impar. Bien, lo que tendríamos es que la integral, como vimos anteriormente, si está debajo del eje x, si es negativo, el área debajo de la curva es menos la integral. En este caso, esta porción, si la evaluamos entre menos a y a, esta integral la podemos desarmar, tenemos aquí, la podríamos desarmar en la integral entre menos a y 0, de f de x respecto de x sumado a la integral entre 0 y a de f de x respecto de x. ¿Cómo tenemos que la función g de x, en este caso, llamamos f, pero en la gráfica tenemos como g, como tenemos que g de x entre menos a y 0 es negativa, vamos a tener que esto representa a menos el área debajo de la curva. Y esta, bueno, como es positiva, va a ser igual al área debajo de la curva. Como la función es impar, digamos, la medida de esta área que tenemos aquí va a ser igual a la medida del área que tenemos aquí. Por lo tanto, vamos a tener que este área A que tenemos acá y esta área A van a ser iguales. Entonces vamos a estar sumando menos A y A. Por lo tanto, eso va a ser igual a 0. Y por último, si quisiéramos resolver la integral entre menos 1 y 1 de tangente de x sobre 1 más x cuadrado más x a la cuarta, vamos a poder utilizar lo que acabamos de ver recién, que si es par, es el doble de entre 0 y en este caso entre 0 y 1, porque tenemos de menos 1 y 1, y si es impar, vamos a tener que la integral va a ser igual a 0, ya que estamos hablando entre menos 1 y 1. En este caso, f de x, tenemos como f de x igual a la función tangente de x sobre 1 más x a la cuarta más, perdón, x al cuadrado más x a la cuarta. Es una función impar. Les dejo como ejercicio escribirlo de forma prolija. Demostrar que es impar. Y como es impar, entonces la integral entre menos 1 y 1, como estamos hablando entre menos 1 y 1, de nuestra función f de x, al ser una función impar, va a ser igual a 0.